Buenas tardes, que Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que bien, espero que tomando siempre las medidas de cuidado, bendecidos por Dios, tanto ustedes como los de su casa. Pues queremos el día de hoy tener tiempo para nuestra enseñanza. Así que quiero empezar orando, les pido que me acompañen. Padre amado, queremos darte gracias, Señor, por este día. Queremos darte gracias por la vida, por la salud suficiente de la que disfrutamos, de modo que podemos estar vinculados a esta transmisión. Te pedimos, Señor, que nos sostengas, que nos ayudes y que en este momento ilumines nuestro entendimiento, de modo que podamos no solo comprender la palabra que será expuesta, sino que estemos luego en condiciones de ponerla en práctica. Te pedimos tu ayuda para todo esto, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues el título de la enseñanza es Esforzados en pos de la verdad. Repito, esforzados en pos de la verdad. El apóstol Pablo fue un hombre especial, excepcional diría. Luego de haber formado parte de los fariseos y de haberse hecho perseguidor de la iglesia de Cristo, fue impactado por el mismo Señor Jesucristo. Luego fue transformado y llevado por Dios a ser el autor de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Qué modo de honrarlo, ¿no? Qué modo de hacernos saber que en él verdaderamente hubo una transformación. Pues los últimos días del gran apóstol Pablo son algo misteriosos. Digo misteriosos porque la palabra de Dios no nos dice no nos da tanta información acerca de esto. El libro de Hechos de los Apóstoles hace un recuento del establecimiento y crecimiento de la iglesia en sus inicios. Termina con Pablo encarcelado en Roma. Para saber lo que sucedió después tenemos que basarnos en otros textos, pero al parecer fue librado de la cárcel, siguió con sus viajes, posteriormente fue capturado y encarcelado nuevamente en Roma, donde esperaba la ejecución. Durante el tiempo de este encarcelamiento escribió una carta a Timoteo. Timoteo era un joven que había sido convertido bajo la predicación de Pablo y luego llegó a ser un siervo de Dios. Pablo lo había dejado como pastor de la iglesia de Éfeso y le escribía para darle ciertas instrucciones y para pedir que viniera a acompañarlo. Realmente se había entablado entre ellos una relación fraterna, una relación muy cercana. Timoteo había sido su gran compañero en muchos periplos, en muchas peripecias también. Pues al leer esta carta es casi palpable el cansancio de Pablo, su seguridad de que la muerte pronto lo alcanzaría. Sin embargo, no es un cansancio de aquel que no tiene esperanza. Es un cansancio de aquel que ha transitado por un trecho muy largo en la vida, con mucha obra, mucha buena obra, y que sabe que pronto llegará el tiempo de descansar. Pues en esta carta, Pablo, quien se encuentra al final de su vida, anima a su joven discípulo, Timoteo, a valorar la verdad. Las palabras que él escribió hace tantos años, hoy nos hablan con frescura cuando consideramos la situación actual. Pues vamos a ir a nuestro texto del día de hoy. Y este está determinado en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 5 y luego el verso 13. Repito, segunda de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 5 y luego el verso 13. La versión que estoy usando el día de hoy es la Nueva Traducción Viviente. Dice verso 1: En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Verso 13 dice: Cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé con Carpo en Troas. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos.
Pablo anima a Timoteo a valorar la verdad. En el pasaje que hemos leído, Pablo anima a Timoteo a predicar con esmero y dedicación el mensaje que se le ha encargado. Este es un pasaje que usualmente se aplica a los predicadores, a los maestros, y obviamente con buena razón. Sin embargo, hoy quiero que consideremos su aplicación a las vidas de todos los que estamos reunidos por el hecho de ser hijos de Dios. Recuerden que Dios nos llama a sus representantes aquí, embajadores suyos aquí en la tierra. Por tanto, el que uno sea hijo de Dios y no necesariamente sea un servidor en la iglesia o un oficial, un ministro, no significa que hay menos expectativa del creyente, de todo creyente. Además, si hubiera alguien vinculado a esta transmisión que todavía no fuera hijo de Dios, pues es bueno que conozca de todo lo que se trata, es decir, que pueda ver todas las implicancias. Conocer la verdad implica esfuerzo, porque ella es de altísimo valor. La misma vida depende de ello. Y entonces tengo a continuación 3 razones para esforzarnos. 3 razones para esforzarnos. La primera, el mundo actual no soporta la verdad. Por tanto, esfuérzate. Los versos 3 y 4 de nuestro pasaje describen la actitud que tienen muchos hacia la verdad. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Muchos seguirán sus propios deseos, sus propias interpretaciones. Además, buscarán maestros que les digan lo que ellos quieren escuchar, lo que se mueren por escuchar. Rechazarán la verdad y luego irán tras esos mitos, tras esas ideas inventadas por alguien. En su interrogación del Señor Jesús, Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Cuando estuvo frente al Señor Jesús, Pilato le preguntó esto, ¿qué es la verdad? Estoy solo recordando el pasaje de Juan 18:38. Y muchos hoy día se hacen exactamente la misma pregunta, pero no esperan que Dios les conteste. Buscan otras respuestas, y esto porque a través de la historia muchas personas, muchas organizaciones, gobiernos, por ejemplo, se enriquecieron a costa de la ignorancia de las personas. Sabemos que la verdad deformada de Dios, pero deformada por las personas, fue usada muchas veces con propósitos no santos. Me quiero detener aquí. Digo la verdad deformada, porque cuando, por ejemplo, la palabra llegó a Hispanoamérica, no vino realmente porque se quería evangelizar. Realmente ese no fue el propósito. El propósito fue ampliar fronteras, fue buscar riquezas, especies, ¿no? Y oro y tesoros. Y el pretexto fue la evangelización. Obviamente, quien de esa manera lleva la palabra de Dios, lo único que está buscando es enriquecerse y enriquecer a alguien más. Pues de esa manera, la palabra impuesta en Hispanoamérica realmente ocasionó todo lo contrario de lo que debería haber ocasionado. En vez de esperanza y vida nueva, lo único que trajo fue martirio, esclavitud, formas nuevas de esclavitud y abuso. Y la palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios libera, da esperanza. Muchos consideran que la verdad es algo relativo, que cada persona construye su propia verdad. Se piensa que cada persona debe ser libre para crear su propia religión, inclusive, tomando lo que le gusta de todas las opciones que tiene a su alcance, desechando lo que no le gusta como si fuera una especie de buffet, donde vas con tu plato y te sirves de lo que quieres. El mundo actual pretende amordazar a Dios. Hay lugares del mundo donde leer la palabra de Dios está prohibido. Lugares donde uno muere. A uno lo matan si le encuentran una Biblia. O si lo encuentran hablando públicamente acerca de Dios. Y no estoy hablando de países con poco desarrollo. Estoy hablando de países con bastante desarrollo. Bastante desarrollo. Hay leyes que prohíben eso. En los países más avanzados. Entre comillas avanzados. Pues no quieren saber lo que Dios dice. Más bien buscan personas que les dirán que Dios está totalmente de acuerdo con lo que ellos quieren hacer o pensar. Eso quieren. Es como podemos ver a personas que viven abiertamente una vida de pecado, aún avalados por la ley de sus países.
pero que dicen que Dios los ama y que los acepta tal como ellos viven. No comprenden lo que es el amor misericordioso de Dios y lo que es el amor por aprobación que Él ejerce, que Él ejercita. Y quiero hablar solo un momento de esto. El amor misericordioso es el amor, reformulo. El amor misericordioso de Dios es el amor para con las personas a pesar de lo malo que hacen. Con este tipo de amor Dios busca que los pecadores se arrepientan. Por tanto, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no es cierto?, que envió a su Hijo unigénito para que muera por el mundo. O sea, por todos los pecadores. Ese es el amor de Dios, pero ese amor por misericordia. Donde lo que está buscando Dios es que el inconverso, el pecador, se arrepienta. Eso está buscando. Pero tenemos el amor por aprobación que Dios ejerce. Es aquel mediante el cual Dios bendice a sus hijos fieles, a quienes se esfuerzan en agradarle y poner sus enseñanzas por obras, negándose a sí mismos cada día, tomando su cruz para luego seguirle. Es en consideración a esto que decir que Dios nos ama incondicionalmente realmente es una aventura de la que no saldremos bien parados. Es una afirmación que no es exacta. Es preciso llegar a conocer la verdad de Dios, en principio Él mismo, y luego su palabra revelada. Sin embargo, esta es una idea que circula en medios cristianos. Es decir, en muchas iglesias, muchos cristianos van a decir, Dios te ama con un amor incondicional. Y la verdad necesitamos repensar esa expresión, esa afirmación. Cuán importante es atesorar la preciosa palabra de Dios. Cuán importante es conocerla mejor cada vez. De esa manera estaremos en mejor condición para decir tal o cual cosa, para afirmar tal o cual cosa. En general podemos decir que desde Adán hasta nuestros días, la gente notoriamente ha dejado la verdad y se ha vuelto a los mitos. Los mitos son muy atractivos, pues nos entretienen mucho y nos exigen poco. Una famosa figura de la televisión norteamericana declaró, después de que las torres fueron derribadas el 11 de septiembre del 2001, que Dios había permitido los ataques porque necesitaba más ángeles en el cielo. Suena bien, ¿no? Pero ¿de dónde sacan la idea de que las personas que mueren se convierten en ángeles? ¿De dónde sacan la idea de que todos los que se mueren van al cielo? Para muchos puede resultar consolador, porque acaban de perder a un ser amado. Y claro, es consolador pensar que se ha ido al cielo con Dios, pero no tiene un fundamento bíblico. Necesitamos leer otra cita de la palabra de Dios. Esta está en el libro de Romanos. En este caso, capítulo 1, versos 18 al 23. Romanos 1, 18 al 23. Probablemente estoy usando, no sé si lo usé el domingo pasado o el anterior, una cita de esta porción. Habrán notado que es importante. Ahora que la leamos, lo verán otra vez. En los tiempos en los que estamos viviendo, donde todo lo malo, muchos pretenden convertirlo en bueno, nos daremos cuenta que esta porción es muy pertinente para este tiempo y va a dar respuestas a muchas inquietudes. Pues Romanos capítulo 1, versos del 18 al 23, dice lo siguiente. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión.
Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Como verán, es un texto más que pertinente para este tiempo. Les animo a tomar sus Biblias y leer más extensamente esta porción. Pero además tengo otras dos citas. Una está en Juan, capítulo 8, versos del 31 y 32. Juan 8, 31 y 32 dice lo siguiente. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan capítulo 14, verso 6. Juan 14, 6 dice lo siguiente. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y entonces debo decir que la gente ha rechazado la verdad para creer en los mitos, en los inventos, en filosofías extrañas. Y en medio de este mundo que rechaza la verdad, tenemos que buscar si queremos conocerla. Pablo va a decir algo adicional, que este sería el segundo punto. El conocimiento de la verdad requiere de esfuerzo. Por tanto, esfuérzate. El conocimiento de la verdad requiere de esfuerzo. Por lo tanto, esfuérzate. Esto lo notamos en un detalle que podría pasar desapercibido en el verso 13 de nuestro texto central. Pablo le dice a Timoteo en sus instrucciones finales: trae los libros, especialmente los pergaminos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué era tan importante que Pablo tuviera sus libros a la mano? Simplemente porque Pablo, aunque no sabía cuánto tiempo le quedaba de vida, aún quería estudiar la palabra, quería seguir conociendo más acerca de la palabra de Dios. Esto es lo que todo buen creyente debería hacer. Lo que todo hijo de Dios que busca vivir en santidad y agradablemente para Dios debería hacer. Leer su Biblia. Esta es la fuente de autoridad de Dios para nosotros. Esta es la revelación de Dios. Es el modo en que Dios se muestra. De algún modo, muchos han llegado a creer que la verdad debe llegar a ser obvia para todos. Por esto llegan a pensar que es injusto que Dios nos obligue a estudiar para poder conocer la verdad. ¿De dónde sale esta idea? ¿Por qué pensamos que Dios está obligado a hacer que todo nos sea muy fácil? Así como con el chasquido de un dedo y que lo entendamos todo. De modo que no tengamos que esforzarnos. No es así. Esto va totalmente en contra de todo lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, vamos a considerar 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15. O sea, la carta de nuestro texto central para el día de hoy. 2 de Timoteo, capítulo 2, solo que el verso 15. Dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. ¿Cómo va a ser posible hacer esto si uno no se esfuerza? Si uno no estudia, si uno verdaderamente no se empeña en conocer mejor. Si nos detenemos a considerar lo que significa este versículo, nos damos cuenta de que es posible interpretar incorrectamente. Eso es posible. De hecho, es de donde nacen las sectas. Recuerden que lo que la hace secta a una organización religiosa, a una iglesia, entre comillas, es el hecho de que diga que solo a través de ellos se puede ir al cielo. Eso la hace una secta dentro de todo lo que conocemos como verdad bíblica, cristianismo. Una iglesia que diga solo a través de nosotros, las demás están todas mal, solo nosotros estamos bien, eso la hace una secta. Y eso va a ocurrir cuando se interprete incorrectamente la palabra de verdad. Es posible tener de qué avergonzarnos también, por no habernos esforzado lo suficiente en estudiar, en analizar, en indagar, para poder comprender bien lo que dice Dios. A diferencia de lo que el mundo actual cree, la verdad existe. Dios la ha revelado en su palabra. Es posible declarar el mensaje de una forma sencilla, pero también existe mucho más por entender y aprender. Esto significa dos cosas muy prácticas.
En primer lugar, si eres nuevo creyente o apenas empiezas a asistir a la iglesia, habrá cosas que no entiendes. Esto es lógico. Pero además Satanás tratará de convencerte de que ya no lo entiendes todo. Entonces no entiendes nada. O sea, si no entendiste algo, no entiendes nada. Y esto es un engaño suyo o un intento de engaño que fructificará en tu contra y en contra de los tuyos si le crees. Si le crees y luego abandonas todo esfuerzo, eso solo va a ir en tu contra. Si tienes el deseo de aprender y te esfuerzas, entonces estarás avanzando. Si perseveras, entenderás mucho más en el futuro y así cada vez más. En segundo lugar, si ya hace un tiempo que eres creyente, no te canses de aprender. No dejes de hacerlo, al contrario, esfuérzate por conocer más de la verdad. Sé un cumplidor, sé un obediente. La revelación de Dios ha sido dada para eso, para que seamos mejores personas, mejores creyentes, mejores hijos de Dios cada vez. Que se note que avanzamos en conocimiento, pero también avanzamos en obras, en acciones. Avanzamos en una mente transformada cada vez más a la semejanza de Cristo. Esta es la idea. Por tanto, en la medida que cumples con la verdad revelada por Dios, te acercas más a su voluntad, a hacer su voluntad. En la medida que no, te mantienes apartado. Esfuérzate, como decía, por conocer la verdad. Esa que el mundo actual no soporta. La verdad acerca de Dios. Están más dispuestos a escuchar las profecías de Nostradamus o de Perico de los Palotes que las profecías de Dios. Digo que te esfuerces, que nos esforcemos, porque en verdad esto requiere de esfuerzo. Mi tercer punto es que la verdad tiene valor eterno. Por lo tanto, esfuérzate. La verdad tiene valor eterno, por lo tanto, esfuérzate. Esto lo vemos claramente en el primer versículo de nuestro pasaje de 2 de Timoteo, ¿verdad? Pablo habla a Timoteo en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Sabes por qué hay tantas personas que no se ocupan en conocer la verdad? Simplemente porque no creen que habrá un juicio final. O si lo creen, piensan equivocadamente estar preparados para él. Es más, muchos argumentan y dicen, nunca le he hecho daño a nadie, con lo que pretenden decir que no hay impedimento para que lleguen al cielo. No saben que pensando así se engañan. Romanos capítulo 3, versos del 9 al 18 va a decir lo siguiente. Repito, Romanos capítulo 3, versos del 9 al 18 dice lo siguiente. Ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz, no tienen temor de Dios en absoluto. Verdaderamente, para quien no tiene un deseo de encontrar a Dios, para quien no quiere someterse a lo que Dios dice, es muy difícil aceptar que en el mundo realmente se hace la voluntad de nuestro Señor y Dios, más allá de la voluntad de las personas. Sin embargo, en su infinito amor y misericordia, Dios se muestra a todos y provee para todos las suficientes oportunidades para que lo conozcan y para que puedan llegar a entablar una relación personal con Él. El conocimiento de la verdad tiene un valor eterno para nosotros. Si conocemos la verdad y la vivimos en nuestras vidas, estaremos preparados para ese gran día del juicio. No habrá sorpresas ingratas para nadie. Habrá mucha gente que llegará al día del juicio pensando estar preparada
pero finalmente se dará una sorpresa muy ingrata. Descubrirán que no estaban listos, simplemente porque no conocían la verdad. Esforcémonos en conocer la verdad. Cuando digo que debemos conocer la verdad, quiero decir Dios y su voluntad revelada. Toda en la palabra, en la Biblia. De modo que no tengamos de qué avergonzarnos. En cierta ocasión un adolescente hablaba con su abuelo y éste le preguntó: ¿cuántas patas tiene la vaca? 4, le respondió el adolescente. Así es, le dijo su abuelo. Ahora digamos que a la cola de la vaca le llamamos pata. ¿Cuántas patas podría entonces tener? 5, le respondió. Te equivocas, le dijo el abuelo. No porque le llamemos pata a la cola, significa que sea pata. Necesitamos leer otro texto pertinente en este punto. Isaías capítulo 5, versos 20 y 21. Isaías capítulo 5, versos 20 y 21. Dice lo siguiente: ¿qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y que lo bueno es malo? Que la oscuridad es luz y que la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Vivimos en un tiempo que quiere llamar patas a las colas y cambiarlo todo. Tenemos, sin embargo, una verdad que jamás cambiará, una verdad que nos trae grandes bendiciones si la conocemos. Dios y su preciosa palabra revelada para nosotros. Pues esforcémonos en conocerla y así caminemos, esforzados en pos de la verdad, que es como hay que estar. Que Dios les bendiga, que tengan un día bendecido y los días que Dios les regale, que sean todos ellos bendecidos. Un abrazo para todos. Hasta la próxima vez.